Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 7. Lienzos del Evangelio. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Bendito Dios, en esta mañana nos presentamos ante ti, Señor, con gran alegría para establecer, Señor, una comunión contigo, porque necesitamos de ti, Señor, necesitamos oír tu palabra y queremos regocijarnos, Señor, en compañía de nuestros hermanos, para que en nuestras vidas, Señor, tengan esa transformación especial que tu palabra da a quienes se acercan a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y nos llenamos de gozo, Señor, porque tú eres muy bueno, Señor, porque tu palabra es eterna y permanece en los cielos para siempre. Y es ella, Señor, la que nos alimenta nuestro espíritu y nos da las fuerzas para seguir esta vida, librar batallas y ser victorioso, Señor, como él fue tu Hijo, Señor amado. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo, Señor, que tu Santo Espíritu nos redarguye el corazón y le dé, Señor, palabras sabias a nuestro expositor en esta mañana, para que seamos todos bendecidos y algunos confrontados, y que podamos seguir, Señor, este camino que tú nos has trazado. Que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Pastor, estás en mute. Amados hermanos y hermanas, buenos días, Dios me los bendiga. Pastor David, buenos días. Pastor Manolo Maestre, bienvenido mi hermano, el pastor de nuestra iglesia en Cuenca, Ecuador. Está en silencio mi hermano Manolo. Buenos días, mis hermanos, un gusto estar con ustedes, es una bendición, así que aquí estamos. Gracias al Señor, mi hermano. ¿Cómo siguió de salud, mi hermanito? ¿Mejor? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien en la Me lucha. alegra mucho, mi hermano. Hermanita Andrea, colabóreme entonces leyendo el devocional que nos corresponde del día de hoy, lienzos del Evangelio. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfecto, claro. Amén. Enero 7. Lienzos del Evangelio. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. La manera como nos vestimos, la forma como sonreímos o fruncimos el ceño, nuestro comportamiento, el tono y el contenido de nuestra conversación. Todos los días estamos haciendo afirmaciones a los que están alrededor de nosotros sobre las cosas que en verdad nos importan y sobre lo que en realidad trata la vida. Para los cristianos, estas afirmaciones deberían estar en armonía con el Evangelio. Por lo tanto, Pablo llamó a los filipenses a cerrar la brecha entre sus creencias y su comportamiento, entre el credo que profesaban y la conducta que manifestaban. El llamado de Cristo para nosotros hoy no es diferente. Aún así, sin importar qué tan maduros seamos en nuestra fe o qué tanto cerremos la brecha, siempre quedará más por hacer. La frase de Pablo, compórtense, viene del verbo griego politeuste. La raíz de esta palabra viene de polis, que significa ciudad, y que nos da otras palabras como policía y política. En un sentido muy real, Pablo está preocupado por la ciudadanía y conducta del cristiano. A medida que entendemos que somos miembros de la ciudad de Dios, aprendemos lo que significa vivir como extranjeros y embajadores en aquella otra ciudad, la del hombre. Cuando cerramos la brecha entre la fe y el comportamiento, los demás obtendrán una probada del cielo a través de sus interacciones con nosotros. Ahora bien, ¿qué tipo de afirmación deben de hacer nuestras acciones? Simplemente esta: el Evangelio de Cristo es un Evangelio de amor. Vemos esto en las palabras de Juan. En esto conociste el amor,
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Primera de Juan 4, 10 al 11. En otras palabras, así como Dios nos ama, debemos también amar a los que están alrededor de nosotros, aun a aquellos que tendemos a ver como desagradables y odiosos. Y debemos hacerlo con esperanza y gozo. Este mensaje de amor es el reto que Pablo nos da. No solo en tus palabras, no solo en los hechos que confiesas, sino en la manera más inconsciente Cristo es expresado. Así que detente a pensar en cómo te vestirás hoy, cuándo sonreirás y cuándo fruncirás el ceño, cómo te comportarás y cuál será el tono y contenido de tu conversación. ¿Qué tipo de afirmaciones estás haciendo al mundo? Que estas sean dignas del Evangelio del amor. Amén. Te cuento, amados hermanos, que este devocional de hoy va a tallar duro, empezando por mí. Empezando por mi hermano, porque muchas veces mis acciones no son congruentes con lo que predico y con lo que creo. Y creo que es el común denominador de la gran mayoría de creyentes. Entonces, sabiendo lo que dice el apóstol Pablo, que dice que solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Está hablando de carácter. Pablo está hablando aquí en Filipenses y ahorita más un texto paralelo que nos va a ayudar a profundizar esto que está hablando el apóstol Pablo. Este versículo trae a la luz una gran realidad. El vivir es Cristo. Somos cartas leídas. Somos la sal y la luz del mundo. Somos un real sacerdocio, una nación santa. Somos luminares en el mundo. Suena tan bonito, ¿cierto? Suena muy poético. Suena muy transformador. Pero el dicho, el hecho, hay mucho trecho. Porque el común denominador del creyente en la iglesia es que no son discípulos. Un discípulo se va a esforzar en la salvación, se va a ocupar de ella con temor y con temblor. Un creyente, el común denominador es acomodarse y es como si hubiera cambiado de religión. Cuando usted ve la escritura, y es impactante esto, amados hermanos, cuando vemos la escritura, usted no ve que el Señor Jesucristo diga, vayan por el mundo y hagan creyentes, vayan por el mundo y hagan ovejas. No, vayan por el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. Discípulos. Eso marca una diferencia entre la iglesia. El discípulo siempre tiene una actitud de avanzar, de perseverar. El discípulo está siempre lleno de convicciones, no de preferencias. Y allí vamos a ver ahora un puntico importante que es vivir de convicciones, no de preferencias. Porque vive de preferencias se acomoda a las circunstancias como un camaleón. Es cristiano con cristianos y es mundano con mundanos. Es de acuerdo a las conveniencias, a su entorno. Entonces, cuando vemos la realidad es otra. El común denominador son las apariencias. Podemos llamarles sepulcros blanqueados, como lo dijo el Señor Jesucristo. Y suena fuerte, pero es una realidad. Esos días enseñaba en la iglesia el por qué los sepulcros los blanqueaban. No todos los blanqueaban. Solamente los que los fariseos consideraban que han sido justos, que habían cumplido la ley, que han cumplido todo lo que demandaba la ley externamente, que es lo que dice Cristo. Ustedes parecen sepulcros blanqueados. O sea, externamente muestran muchas cosas. Cristo le dice a la gente, escuchen todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, no había concordancia entre lo que decían y en lo que hacían. Y es un común denominador en la iglesia. Y esto ha traído grandes tragedias en el mundo cristiano. En el mundo deambulan muchas personas que no quieren saber de la iglesia, pero sí de Cristo. El pastor Martin Lloyd-Jones, en un libro que escribe Predicador de Predicadores, dice que el problema de la iglesia es la iglesia. Es el tropiezo que genera la iglesia para que otros conozcan al Señor. Y es muy mal decir esto, pero el testimonio de todos los creyentes es muy malo. No pagan arriendo, no pagan las deudas. Miran al vecino como no va a la iglesia, entonces lo van a mirar como si tuviera una peste. Y pueden cambiarse hasta de acera. No le hablan.
No sé si les pasaba cuando eran carismáticos, que entonces si ponía música del mundo, entonces te ponía música alabanza a todo volumen, el que sonara más duro, el equipo que sonara más duro, y a reprender y a tal, y una cantidad de cosas ahí, pero obviamente que cada uno rendirá cuentas al Señor, ¿cierto que sí? Eso es lo que dice la Escritura. Pero es necesario que nos ocupemos de la salvación con temor y con temblor. Es necesario, es imperativo. El testimonio más grande que puede haber es nuestra vida, vidas transformadas. El Señor Jesucristo dijo, sean testigos, me seréis testigos, mártires. La iglesia mostró que era como Cristo, por eso lo sacrificaban, por eso los mataban, porque mostraban a Cristo. Como decía ahorita el devocional, mostraban el amor de Cristo, perdonaban a sus enemigos, amaban a sus enemigos. A pesar de que los estuvieran matando, ellos seguían y perseveraban en mostrar a Cristo, porque eran extranjeros y peregrinos, porque vivían de una manera totalmente diferente. El cristianismo es una contracultura. Es una contracultura. No podemos permitir de que esa cultura mundana permee nuestra vida. Todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero aquí llega lo duro. Como creyentes no estamos ocupándonos en la salvación con temor y con temblor. O sea, realmente no lo estamos haciendo. Entonces, ese testimonio de nosotros que da gloria a Dios a veces no es así. Entonces, como diríamos todos los reformados, que tu ortodoxia sea definida por tu ortopraxis, es decir, que lo que conoces de Dios, lo que sabes de Dios sea evidente con lo que vives y cómo vives. Pero nos encontramos con algo diferente. Acompañan a Romanos 2, 21 al 24. Romanos 2, 21 al 24. Dice el apóstol Pablo, y está hablando acerca de los judíos, aquellos que tenían la ley, aquellos que tenían las promesas, aquellos que tenían una gran responsabilidad dada por Dios de mostrar al mundo quién era el Dios verdadero, cuál era la adoración verdadera. Y eso no ha cambiado, y lo vamos a ver más adelante. Entonces dice Romanos 2, 21 al 24. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñarás a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley y deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y hermano, y esto no ha cambiado. Sigue igual dentro de la iglesia. Y qué fuerte que el nombre del Señor sea blasfemado por mi testimonio. Mire, la palabra enseña que ese tropiezo que mostramos allí para que otros vengan a Cristo es una palabra que se llama escándalo. ¿No ha dicho usted que cuando un creyente peca o un cristiano peca contra alguien del mundo se vuelve un escándalo? Es un escándalo. Porque es que los ojos del mundo están en cada uno de nosotros. Los ojos de nuestra familia. Ah, dice que es cristiana y mire cómo, mira, ay, mírelo, ahí está pintada la religión. Siempre hay un dedo acusador. Yo siempre he dicho, donde es más difícil es cristiano en la casa, con la familia. Y es allí donde nosotros tenemos que mostrar a Cristo. Y ahorita les vamos a enseñar a través de la Escritura cuál es la clave para esto. La primera, morir a nosotros. Morir a nosotros. No queremos morir a nosotros. Ese orgullo, esa soberbia, esa altivez no nos deja rendirnos ante el Señor y que Él sea el Señor de nuestra vida. Entonces, una de las piedras más grandes del tropiezo para que la gente venga a la iglesia es la misma iglesia, como les decía ahora. Pues no somos congruentes con la fe que confesamos. Segunda Corintios 3, del 1 al 3. Segunda Corintios 3, del 1 al 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Segunda Corintios 3, del 1 al 3. ¿Y a quién está escribiendo? A la iglesia de Corinto. Esa iglesia de Corinto tenía todos los dones, era enriquecida con todo lo que Dios da para una iglesia. Y habían celos, contiendas, divisiones, había problemas sexuales. Bueno, había de todo en esta iglesia.
de todo esto en esta iglesia. Y dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 3, del 1 al 3, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto de que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermano, qué impactante esto que Pablo diga que somos cartas de Dios para el mundo. La gente que no lee la Biblia tiene que leer la Biblia en ti. La gente que no va a la iglesia tiene que ver la iglesia en ti. Pero la gran mayoría de nosotros nos ponemos el vestido de la iglesia hoy día el Señor y somos los megacristianos. Parecemos angelitos, pero salimos de la iglesia y somos diablitos. Llegamos a nuestra casa, vociferamos con nuestras palabras porque el almuerzo no estuvo, o no le gustó el almuerzo, o porque no me llevó a tal lugar. Entonces, ya deja de ser el día del Señor. Hermano, el día del Señor es todos los días. Cuando venimos el domingo a la iglesia, no es el día de la iglesia, es el día del Señor. Y tenemos que ir a escuchar a Dios y a obedecer a Dios. Pero la gran mayoría somos solamente cristianos de boca. Nuestro corazón está lejos del Señor. Nuestro corazón está lejos del Señor. Y como les decía, el devocional de Dios es un poquito fuerte, pero es lo que dice el Señor, es lo que me corresponde. Dice, solamente compórtense de la manera digna del Evangelio de Cristo. Hermano, realmente una de las afirmaciones más grandes que decimos que somos creyentes es cómo vivimos lo que creemos. Cómo vivimos lo que creemos como creyentes. El mismo apóstol Pablo en Gálatas nos dice, con Cristo, ¿por qué? Estoy juntamente crucificado. Para muchos lo único que cambió en su vida fue la religión, mas no la relación. Ser cristiano no se trata de formas externas de adoración, liturgia o incluso doctrina. El verdadero cristianismo es una relación, esa unión vital con Cristo. El apóstol Pablo en Gálatas nos enseña que el ministerio de Pablo o la vida de Pablo era un ministerio de encarnación. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo siendo Pablo o en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que tiene como punto de referencia, el cual me amó y se entregó por mí. Ese amor que Dios manifestó por medio de Jesucristo compungía el corazón de Pablo. Lo ponía de rodillas cuando pecaba contra Dios. Perseveraba en agradarle a Dios. No por recibir una bendición, no porque los demás lo vieran, no, porque decía Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, o sea, compunge mi corazón. Hermanos, dice la palabra, si no lo digo yo, perseguir la santidad, buscarla, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Y esta vida santa está dando una vida diferente, de comportamiento, de actitud. Pero hermanos, de verdad que parece como decíamos ahora, hemos cambiado de religión. Nos comportamos como cuando estamos en la iglesia católica. Solamente era un decir, no un hacer. No, se trata de hacer, no parecer. Realmente ese testimonio de Cristo en nosotros va a llevar a otros a conocer al Señor. El mismo apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 3 que la conducta de una mujer que se somete a su esposo para la gloria de Dios, sin palabras llevaría a otros a Cristo. Porque es que es el poder de Dios obrando en la vida de un creyente. Les recomiendo una película que se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel. Al final de la película, voy a hacer un pequeño spoiler. Esa película habla de un hombre, y es un caso real, Lee Strobel, un periodista muy famoso.
Su esposa viene al cristianismo, Dios la llama a salvación. Y ella empieza a vivir a Cristo en su hogar. Y él empieza a incomodarse porque ambos eran ateos. Alguien le dice que la única manera de que le quite ella esa religión que supuestamente creía, era de que investigara que Jesucristo no ha resucitado. Y viaja por todo el mundo y busca a todas las personas conocedoras, tratar de desvirtuar la resurrección de Cristo. Y al final no puede, cae rendido. Pero él va de su esposa y le dice que él sabía que Jesucristo había resucitado, pero que realmente él quería conocer del Señor, no por esas evidencias científicas, sino por el testimonio de ella, cómo lo amó cuando él no lo merecía, cómo ella actuó, cómo ella vivió a Cristo en su hogar. Qué fuerte, ¿no? Tuvo que pagar un precio, murió a ella, vivió para el Señor. Es decir, ¿qué hizo ella? Amó a Dios primero, segundo a su prójimo y por último a ella. Se dejó a un lado, y ese es uno de los secretos. Como dice el texto aquí, amor. Cuando yo amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. Entonces, ¿cómo vamos a comportar como mi prójimo? Como amo a Dios. Nuestra vida como creyentes es vertical y luego horizontal. Primero Dios y después el prójimo. Vamos a proyectar lo que tenemos de Dios en nuestra vida. Lo vamos a proyectar todos los días como creyentes. Entonces, hay un común denominador en la iglesia cristiana. Cristianos de preferencias, no de convicciones. Hombres y mujeres que decimos creer en Dios, pero nos acomodamos a las circunstancias, aunque tenga que violentar los absolutos de Dios. Hago énfasis en la palabra absolutos. La verdad de Dios es la misma, no cambia, es inmutable. No ha cambiado el Antiguo Testamento a este tiempo, es el mismo, es un Dios santo, 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 que demanda ser santos porque yo soy santo ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. No está hablando de santurronería, está hablando de vidas diferentes, un pueblo diferente. Hombres y mujeres que dan la buena batalla de la fe. Hombres y mujeres que mortificamos el pecado, no dejemos que el pecado nos mortifique a nosotros. Y recomiendo este libro de John Owen, La mortificación del pecado. Pero realmente nosotros como creyentes tenemos, escucha hermano, no es un favor, no es si ustedes quieren. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer. Vamos a obedecer. Vamos a mostrar que Cristo está en nosotros. Y cada vez que nos acerquemos más a la palabra del Señor, cada vez que nos parezcamos más a Cristo, hermano, el testimonio del Señor va a ser glorificado. No nosotros, sino Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Voy a poner de ejemplo, obviamente el ejemplo más grande de obediencia y sometimiento de una vida perfecta es Cristo. Ese es el ejemplo, que no vamos a poner a tener esa vida, pero Dios está haciendo en nosotros ese trabajo. Es una buena obra que Dios está haciendo en nosotros. Mira, ahorita vamos a llegar a ese texto, cuando dice que está haciendo una buena obra en nosotros. En el texto viene es como un lienzo, como una obra maestra, como una pintura que va a reflejar no a nosotros, sino a Dios en nosotros. Eso es lo que está haciendo Dios, una buena obra, que Él está perfeccionando y que terminará. Todos los que estamos aquí congregados virtualmente y todos los santos de Dios que se congregan hoy el día del Señor y toda la iglesia local está siendo transformada por Dios mismo. Él está involucrado. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos, y Dios es el que labra, el que limpia la vid, el que está cortando lo que no le da gloria a Dios. Él está haciendo la obra en nosotros, no somos nosotros, es Dios en nosotros, está haciendo esa obra. Entonces, mira lo que pasó, este testimonio de Daniel me impacta mucho, en Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Aquí está hablando de convicciones, está hablando de personas plenamente convencidas quién era Dios, y eso hizo de que su vida fuera diferente. Daniel 3, 16 al 18. Todos han leído esa historia. Nabucodonosor construye una estatua, tiene todo el mundo que adorarla, tiene que postrarse cuando suena la música. Y entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, 3 valientes de Dios, 3 hombres que confiaban en Dios, creían en Dios, adoraban a Dios, y vivían en Babilonia. Estaban lejos de su tierra. ¿Quién los iba a ver? Nadie. Solamente que se arrodillaran y ya. Era un momentico.
Cuando sonara la música, parece sencillo, yo creo que sí, pero van a lanzar a un horno de fuego. Y mire lo que hacen ellos. Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Sadrán, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Escuche claro allí, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y aquí llega la clave. Nos librará. Si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que se ha levantado. ¿Qué convicciones? Estas convicciones llevaron de valentía. Ellos no pensaron en ellos, al Dios que ellos servían. Nosotros siempre estamos pensando primero en nosotros y después Dios. Incluso Dios está de último en la cola. Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida. Nuestra vida sometida, rendida a Él todos los días. No solamente el domingo, no solamente el miércoles. No, son todos los días. Todos los días. Es una buena batalla la fe. Pablo dijo: he dado la buena batalla a la fe. He guardado la fe. Una buena batalla. Es decir, que cada día estamos luchando primero ¿con quién? Con nosotros mismos. El primer enemigo que nosotros tenemos para vivir una vida que le dé gloria a Dios no son los vecinos, no es la esposa ni el esposo, somos nosotros. Y ese viejo hombre tiene que morir. Tiene que morir. Porque tiende a resucitar todos los días y amargarnos la vida y amargarle la vida a otros que eran alrededor de nosotros. Empezando por nuestra familia, empezando por nuestros hijos, la esposa, el esposo. Y es una realidad, amados hermanos. Es una realidad que tiene que compulir nuestros corazones y meditar. Realmente, si mi vida le pertenece al Señor, o sigo siendo la misma persona, ¿no? Que dice: me puse un traje evangélico, un traje reformado. Reforma significa volver al estado original. Tenemos que entender de que Dios nos hizo nuevos en Cristo y proveyó todo lo que necesitamos. No es que tengamos que buscarlo externamente, ya está en nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Evangelio, un nuevo Espíritu. No hay excusa para no obedecer. No hay excusa para no vivir una vida que le dé gloria a Dios. ¿Que vamos a pecar? Claro que sí. Pero no tenemos que ocuparnos en el pecado, sino en la santidad. Y es algo que tenemos que tener claro. Mire, impáctese con esto, que es la obra transformadora de Dios. Pedro. A mí ese Pedro me encanta. Ver la vida de Pedro es como ver la vida mía. Y sé que la vida de todos creyentes. Porque Pedro hoy estaba en el cielo, mañana estaba en el infierno. Hoy amaba al Señor, mañana lo negaba. Sí, la vida de Pedro es algo así como la vida de un creyente, que no debería ser así. Y de pronto el pastor Manuel va a entender. La vida del creyente no debe ser como un, no sé cómo llamarlo, electrocardiograma. Así. No, debe que ser constante y creciendo, en ascenso. Porque tenemos que terminar siendo como Cristo. No pues una vida altibajo, sino constante. Para que eso pase, ahorita les vamos a dar el secreto a la luz de las Escrituras. Entonces Pablo dice así, Mateo 26, 69 al 74. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra. Mire que son mujeres todo el tiempo. Y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Hermano, ¿cuántas veces somos como Pedro? Aunque el Espíritu Santo está en nosotros y la gente sabe que nosotros algo diferente, uno está negando a Cristo. ¿Cuántas veces hemos negado a Cristo? Pero también cuántas veces el Señor nos mira y nos ama y no ve nuestras miserias, sino ve su obra redentora en todos y cada uno de nosotros. Gracias damos al Señor que la salvación no sea nuestra,
porque bendito, nunca llegaríamos al cielo. No se trata de mí, se trata de Cristo en nosotros. Y al final cantaremos, gracias Señor, porque no fui yo, fuiste tú. Fuiste tú que transformaste esta vida. Y luego vamos a ver a Pedro, ese mismo Pedro, que es impactante en Hechos. Hechos 4, 11 al 13 dice, este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo de que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué transformación, ¿no? Eso es lo que está haciendo Dios en nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, que él estaba persuadido, convencido de que el que comenzó la buena obra en vosotros, él mismo la perfeccionará y la terminará hasta el día del Señor. Bueno, eso tiene que darnos mucha alegría y mucho gozo, pero también una gran motivación a ocuparnos de la salvación con temor y con temor, con reverencia, con pasión, poner todo esfuerzo, todo empeño, toda diligencia en seguir la santidad, en obedecer al Señor, en perseverar sin desmayar, en dar la buena batalla de la fe todos los días, porque vale la pena. Amado, amada, vale la pena. Aunque haya una leve tribulación, lo que estás viviendo tiene un gran peso de gloria. Tiene un gran peso de gloria. Pero no podemos ser como el pueblo de Israel, vagando entre dos pensamientos. No sé si ustedes recuerdan a Elías, el profeta de fuego, confronta al pueblo y está allí en el Monte Carmelo y están los 450 profetas de Baal y está todo el pueblo. ¿Y cómo los desafían? ¿Qué les dice? Si Dios es Dios, adórenlo. Si Baal es su Dios, pues sigan a Baal, pero no estén entre dos pensamientos. No estén en la mitad. Los tuyos van a ser vomitados, dice la Escritura. O eres frío o eres caliente. O muestras a Cristo o buscas de Cristo. Pero hermano, eso va para todos. Eso va para todos. Estamos en pueblo, digo, primero conmigo, porque como les decía inicialmente, muchas veces mis actitudes niegan lo que creo. Especialmente en casa. Especialmente en casa. Aquí en Colombia tenemos un dicho para los que están en otro país: la confianza da asco. Somos buenos creyentes con los de afuera, pero con los de adentro, los de casa, las peores palabras, no hay sonrisas, no hay servicio, pero corremos a servirle a otros. Nos ocupamos de los hijos de otros, pastoreamos los hijos de otros y no pastoreamos los de nosotros. Y sé que muchos hemos pasado por estas circunstancias. Voy a hablar de un pastor que ya falleció y que pasó a la eternidad. Me impactó mucho ese testimonio de ese hombre, el último concierto de Julio Melgar. Ese hombre sentado allí, ya de últimos alientos de vida en ese último concierto, el hijo estaba al lado de él, y entonces él decía de las cosas que había aprendido de esa enfermedad, ese cáncer terminal que tenía, era de que cuántas veces perdió el privilegio de cargar a su hijo, y ahora su hijo lo cargaba y lo llevaba a la cama. Él dice que se ocupó por otros hijos y se olvidó de sus hijitos. Se ocupó de otros jardines, en vez de ocuparse del jardín de su hogar, pero que eso lo había llevado a ese final. Ahora ya en el lecho de muerte, ya acabándose la vida, quería recuperar eso. Y recuperó una parte, pero ¿cuánto daño quizás hizo a su hijito, a su familia? Y es una realidad, amados hermanos, ¿cuánto daño hemos causado a nuestro prójimo? Y decimos que amamos al Señor. Dejemos de amarnos a nosotros mismos, renunciar a nosotros. No es fácil amar, hermano, no es fácil perdonar, no es fácil amar al prójimo cuando es tan difícil como dice allí. Pero si dejamos de amarnos a nosotros mismos, vamos a poder amar a Dios y amar al prójimo de la manera correcta. Y el nombre del Señor será glorificado y exaltado. Pero necesitamos poner todo empeño y toda diligencia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hermano, la misión de la iglesia está desde el Antiguo Testamento. Acompáñame las escrituras en Deuteronomio 4, 5 al 8. No se olvide que Deuteronomio es un sermón
que Moisés habla antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Allí está Moisés, acampando al lado de la tierra prometida, que los divide el río Jordán. Y dice Moisés, Deuteronomio 4, 5 al 8, mirad, aquí dice, pongan atención. Yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Escucharon eso? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación tan grande, qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo lo cuanto pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermanos, qué impactante esto. Si voy al Nuevo Testamento, voy a encontrar que primero Pedro dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirad. Esta es la identidad del pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para anunciar esas virtudes, para anunciar todo eso que es Dios. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Dios es amor. Y quien me ha amado no ha conocido a Dios. ¿Pero a quién tengo que amar? A mi prójimo. Porque mi prójimo es reflejo de Dios. Es hecho a imagen y semejanza de Dios. La pregunta es, ¿cuál es mi prójimo? ¿Cuál es mi prójimo? ¿Solamente el miembro de la iglesia? ¿Los que me caen bien? ¿Los que hacen lo que yo quiero? Hermano, la iglesia está llena de roscas. Y la iglesia no es de rosca, la iglesia es un cuerpo. ¿Cierto? La iglesia es un cuerpo. Y la unidad de la iglesia fue dada por medio de Jesucristo. Y esa unidad la mantiene Cristo. Y nosotros queremos dañarla. Nosotros tenemos es que nutrirla. La unidad no la hacen los hombres, la unidad la hace Cristo. Nosotros lo que hacemos es perseverar en ella. Pero cada tiempo queremos dañarla con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. Toda esta obra perfecta que Dios está haciendo a nosotros no se trata ni de ti ni de mí. Se trata es de Dios con su gran nombre, que están todos y cada uno de nosotros como pueblo escogido de Dios. Miren, les va a impactar este texto que les voy a leer. Habla del gran nombre de Dios. Hermano, hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Hemos sido marcados con el nombre de Dios. Hemos sido marcados con el nombre de Dios. Y miren lo que dice la Escritura. Ezequiel 36, 19 al 27. Dice, les esparciré por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Cuando llegaron a las naciones donde profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Mira, el nombre de Dios fue profanado. El testimonio de nosotros que le dé gloria a Dios o el testimonio de nosotros que deshonre el nombre del Señor. ¿En cuál de los dos vamos a estar? ¿En cuál de los dos vamos a estar? Y entonces terminamos el devocional, como les decía ahora. En Filipenses 1:27 tiene un texto paralelo. Dice Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo, ¿qué está diciendo? Dice, ocúpense. Dice, es un esfuerzo por demostrar los resultados de la salvación. Es un esfuerzo constante y continuo. Es poner todo empeño, poner toda diligencia en lo que de Dios hemos conocido, su gran nombre. Hemos conocido su glorioso evangelio. Y ese glorioso evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree.
ese resultado de esforzarme continuamente produce santificación. La santificación es la obra del Espíritu Santo en apartarnos del pecado. Esa llenura del Espíritu Santo es ese sometimiento a la palabra del Señor y vivir conforme a lo que Dios dice, renunciando a la impiedad, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre. Ese esfuerzo constante, sostenido, es poner, como decía ahora, todo empeño, diligencia en obedecer lo que hemos conocido y lo que hemos oído de Dios. Y aquí llegamos a un texto que es una gran advertencia para todos y cada uno de nosotros. Hebreos 2, del 1 al 3, dice, por tanto, por lo que hemos acabado de escuchar, ¿qué es lo que escuchamos? Que Dios ha hablado en sus posteriores días por medio del Señor Jesucristo. Habló antes por los profetas, ahora ha hablado por el Señor. Es la última voz de Dios, es la última advertencia. Dios mismo advirtiéndonos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca. Y dice el escritor de Hebreos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, escuchen esto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, descuidar la salvación es no ocuparnos de la salvación, que es lo que está hablando Pablo en Filipenses. Esforcémonos, ocupémonos, demos la buena batalla de la fe, porque vale la pena. Ocupémonos en que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Realmente mostremos de que Cristo está en nosotros, que hemos nacido de nuevo, que realmente nos importa la gloria de Dios. Porque cuando dice el texto, con temor y con temblor, porque la salvación es del Señor. La salvación es de Dios, no de los hombres. Temor y temblor, reverencia, porque costó la sangre del Cordero. Pasión, porque vale la pena. Predicar el Evangelio es glorioso, pero más glorioso es vivir el Evangelio. Es vivir el Evangelio. Es vivir el Evangelio, porque realmente eso le dará gloria a Dios. Dios dice en su palabra, yo no quiero sacrificios, yo quiero esa obediencia. Yo quiero esa obediencia. Y esa obediencia es vidas transformadas. Hombres y mujeres que obedecen al Señor. Pastor Manolo, oramos, mi hermano. Muchas gracias, pastor. Padre eterno, qué hermoso es estar los hermanos juntos. Gracias porque usamos tu tecnología para tu gloria, Señor. Padre del cielo, qué hermoso es el Evangelio. Pero cuando enfrentamos el aplicarlo en nuestras vidas, tenemos problemas y tú lo sabes, Señor. Padre Santo, y por eso tu divina enseñanza nos dice, ocupados en vuestra salvación con temor. Señor, que estos momentos que pasamos juntos, que estos momentos en que levantamos tu santo nombre juntos, Señor, nos animen a cada uno de nosotros, confiando en que el Espíritu Santo revela a cada momento todas aquellas cosas en las que estamos mal y también en las que estamos bien. Sepamos y entendamos que aún en los conflictos de nuestra vida, tú estás presente porque nos pides que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, con diligencia, con prioridad y en cierta medida con urgencia, Señor. Te damos gracias hoy, Señor. Te bendecimos, te adoramos, porque permites ver lo que somos, Señor. Pecadores arrepentidos que buscamos cada día no solo conocer principios, sino aplicarlos en nuestra vida. Gracias, Señor, por alimentarnos, Señor. Gracias por el esfuerzo del pastor Jesús Eduardo en presentar tu palabra, por el denuedo que pone, Señor. Y gracias por cada uno de nosotros que la recibimos en la humildad y la profundidad con la que tú nos hablas. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, entonces, como dice el devocional, debo pensar, debo meditar, debo reflexionar
qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Meditar en la palabra es reflexionar, es profundizar y renovar el entendimiento. Las lecturas del devocional de hoy, tenemos una lectura para meditar que es primera de Juan 4, 7 al 21, y leer la Biblia en un año, Génesis 18 al 19 y Romanos capítulo 7.